Buenos días, niños y niñas. Que tengan un buen día. Espero que estén muy bien de salud. Y el día de hoy vamos a continuar con las clases correspondientes a esta semana. Como verán, pasa tan rápido los días y nosotros ya tenemos que también estar pensando ya en el fin de año. ¿Ya? Bien. Entonces el tema o la clase para hoy es, a ver un ratito, estamos aquí. Muy bien. Tampoco aquí. Bien. La clase para hoy es la regla de 3 simple. Ya, entonces, todo ese tema vamos a tratar y explicar en estos momentos. Ya, entonces vamos a para ello a ampliar la pantalla y también sacar nuestro puntero láser. ¿Ya? Pues bien, entonces acá dice la regla de 3. La regla de 3 consiste en calcular un valor desconocido de una magnitud. Repito, la regla de 3 consiste en calcular un valor desconocido de una magnitud mediante la comparación de dos o más magnitudes proporcionales, que pueden ser mediante la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta. Entonces, este de regla de 3 es comparar dos magnitudes, en la que va a haber 3 datos y una cuarta que es la desconocida, y justamente ese es el trabajo, pero esto es referente a la regla de 3 simple, ¿ya? A ver, nos dice acá en la regla de 3 simple, ¿ya? Hay dos tipos de regla de 3, la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta. Pues hoy vamos a resolver la regla de 3 simple. ¿Y en qué consiste? La regla de 3 simple consiste en comparar dos magnitudes en la que va a haber 3 datos y una cuarta que es la desconocida. ¿Ya? Y también se divide en dos clases. A, la regla de 3 simple directa, ¿ya? Y B, regla de 3 simple inversa. ¿Ok? Vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, la regla de 3 simple directa. Cuando las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales, es decir, cuando aumenta una de ellas, la otra también aumenta. Es decir, cuando aumenta una magnitud, también la otra magnitud tiene que aumentar. O puede ser, cuando una magnitud disminuye, entonces la otra magnitud también va a tener que disminuir. En ese consiste la regla de 3 simple directa. ¿Ya? Y en este caso se multiplica, ¿ya? En forma de aspa. Repito. Una regla de 3 simple directa se multiplica en forma de aspa. ¿Ok? Y B, tenemos la regla de 3 simple inversa. Es cuando dos magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales. Es decir, cuando una magnitud aumenta, ¿ya? La otra magnitud tiene que disminuir. Entonces, cuando una magnitud aumenta, entonces la otra disminuye. O, pues lo contrario, cuando una magnitud disminuye, entonces la otra magnitud aumenta. Contrario, ¿no es cierto? ¿Ya? La regla de 3 simple inversa entendamos como contrario. Es decir, cuando uno aumenta, el otro disminuye. O cuando una magnitud disminuye, entonces la otra aumenta. En este caso, se multiplica en forma horizontal. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a la parte aplicativa, ¿ya? Y solamente les pido que estén muy atentos, ¿ok? Bueno, el problema 1 dice, ¿ya? Dice, a ver, de 250 kilogramos de caña se pueden sacar 50 kilogramos de azúcar. Repito, de 250 kilogramos de caña
se pueden sacar 50 kilogramos de azúcar. Pregunta, ¿cuántos kilogramos de caña serán necesarios para obtener 600 kilogramos de azúcar? ¿Ok? Entonces, entendamos bien la pregunta. De 250 kilogramos de azúcar o de caña, se va a obtener 50 kilogramos de azúcar. Ahora dice, ¿cuántos kilos o kilogramos de caña se necesitan para obtener 600 kilogramos de azúcar? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las magnitudes que intervienen en este problema. A ver, ¿cuáles serían las magnitudes? O sea, ¿quién con quién se va a comparar? Se va a comparar acá la caña de azúcar, la caña con el azúcar, ¿no es cierto? Ya, la caña con o la cantidad de caña, ¿no? En kilos con la cantidad de azúcar también en kilos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces acá decimos, a ver, en el problema nomás podemos ya determinar si se trata de la regla de tres simple directa o de la regla de tres simple inversa. Bien, a ver, a mayor cantidad de caña se va a obtener mayor cantidad de azúcar, ¿verdad? Ya, a más cantidad de caña se obtiene más cantidad de azúcar. Esa es la regla, o sea, más. Entonces la caña y el azúcar son magnitudes directamente proporcionales, ¿cierto? Bien claro, hemos definido, cuando una magnitud aumenta, entonces también la otra aumenta. O cuando una magnitud disminuye, entonces la otra también tiene que disminuir, ¿ya? Entonces acá estamos en el caso específico para este ejercicio es que a más cantidad de caña, se obtendrá más kilogramos de azúcar, ¿ok? Esto es una regla de tres simple directa, ¿cierto? Porque acá dice mayor o más, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que es regla de tres simple directa. Vamos a escribir las dos magnitudes. Una magnitud es la caña en kilogramos y la otra es el azúcar, también en kilogramos, ¿ya? Entonces, en esta parte se escriben los datos. Vamos a tener en la parte superior dato 1 y en la parte inferior dato 2, ¿ya? Entonces, a ver, este problema tiene dos partes. Una parte está hasta antes del signo de pregunta. La otra, entonces, está justamente en el signo de pregunta, ¿ya? Entonces, analicemos en la primera parte. De 250 kilogramos. Aquí ponemos 250 kilogramos de caña. Se va a obtener, ¿cuántos kilogramos de azúcar? 50, ¿no? 50 kilogramos. A ver acá. A ver, algo ha pasado. No me está obedeciendo. Ahora sí, ¿no? De 250 kilogramos de caña se obtienen 50 kilogramos de azúcar. ¿Está bien? La otra parte dice, ¿cuántos kilogramos de caña? Aquí entonces, ¿cuántos kilogramos de caña? No sabemos. ¿Cuántos será X? ¿Cuántos kilogramos de caña serán necesarios para obtener qué cosa? 600 kilogramos de azúcar, ¿ya? Para obtener 600 kilogramos de azúcar. Ya hemos establecido que esta regla de tres simple, directa. Por lo tanto, se multiplican en aspa, dice. Primero así. X por 50 y luego 250 por 600, ¿ya? Entonces tendríamos acá, ¿no? Una magnitud directa, ¿no? Y se efectúa en aspa. Esta vez está indicando en aspa. Entonces acá decimos, aquí, multiplicando en aspa, ¿ya? Entonces primero hay que multiplicar en donde está la incógnita, o sea, X por 50. X por 50, ¿cuánto es? Simplemente 50X, ¿ya? Este producto de estos dos números debe ser igual al otro producto, o sea, de 250 por 600, ¿ya? Entonces, la recomendación, niños, ya es que no multipliquen 250 por 600, porque se les va a hacer muy grande.
sino más bien pensemos en despejar esto. 50x, todo aquel que multiplica pasa al otro miembro a dividir, ¿no es cierto? Saben por su estudio de geografía, o perdón, en este caso de álgebra, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, todo coeficiente pasa al otro miembro a dividir, como acá, ¿ve? Este 50 que está multiplicando x pasa al otro miembro a dividir. Ahora hay que buscar simplificar, ¿ya? De abajo con arriba se puede simplificar. Entonces lo más práctico está los ceros, ¿cierto? Un 0 abajo y un 0 arriba se van cancelando. Simplemente ahora tendríamos 250 por 60 sobre 5. ¿Ves? Como verán, ya es menos la cantidad. Acá tenemos, una vez simplificado, tendríamos 250 por 60 sobre 5, ¿cierto? A ver, un ratito. Allá, simplemente acabamos simplificar ceros. Ahora, aquí también podemos simplificar quién con quién. 5 con 250 o si no 5 con 60. 60 es igual o es el resultado de multiplicar 12 por 5, ¿no? Entonces acá sacamos quinta. Quinta de 5 es 1. Quinta de 60 es 12, pues. Quinta de 60 es 12. Y quinta de 5 es 1. La nueva expresión tendríamos 250 por 12 sobre 1. ¿Ven? Como verán, se hizo más pequeño. Entonces multiplicamos 250 por 12, van a obtener 3000. ¿Pero 3000 qué? ¿Qué cosa es X? Caña, pero está en kilogramos. Entonces acá se van a necesitar ¿cuánto? 3000 kilogramos de caña. ¿Para qué? Para obtener 50 kilogramos de azúcar. ¿Ok? Respuesta. Decimos, para extraer 50, para extraer 600 kilogramos de azúcar, se van a necesitar 3000 kilogramos de la caña. Respuesta. Se necesitarán 3000 kilogramos de caña. ¿Ok? Pasamos al problema 2. Nos dice, un ciclista recorre 15 kilómetros en 25 minutos. Recuerden, 15 kilómetros, ¿en cuánto tiempo? En 25 minutos. La otra parte es la pregunta, ¿qué distancia recorrerá en 40 minutos? Entonces, practiquemos. Recorre, dice, una distancia de 15 kilómetros en 25 minutos. Entonces, en 40 minutos recorrerá más de distancia. Más en comparación a ¿cuánto? A 15 kilómetros. Pues bien, primero escribimos las dos magnitudes. ¿Quiénes serán? La distancia con el tiempo, ¿no es cierto? Acá decimos, a mayor distancia o espacio se empleará mayor tiempo, ¿cierto? A mayor distancia se va a emplear mayor tiempo. Entonces, el espacio o la distancia y tiempo son magnitudes directamente proporcionales, ¿ya? Pues bien, entonces vamos a escribir acá las dos magnitudes. Primero, distancia, ¿cierto? Que está expresado en kilómetros. Y luego tenemos tiempo, expresado en ¿qué? En minutos, ¿ok? A ver, primer dato es un ciclista recorre 15 kilómetros, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En 25 minutos, ¿cierto? Luego pasa la pregunta, dice, ¿qué distancia? No se sabe acá. Entonces ponemos incógnita X. Y leemos nuevamente, ¿qué distancia recorrerá en 40 minutos? ¿Ya? ¿Qué distancia va a recorrer en 40 minutos? ¿Ok? Entonces, esto es una regla de tres simple directa. ¿Ok? Lógicamente, en 40 minutos recorrerá más distancia. Entonces, acá decimos, ¿qué cosa? Que es una regla de tres simple directa. Por lo tanto, vamos a proceder a multiplicar en aspa. Si es directa, podemos proceder a multiplicar en aspa. Entonces tendríamos de esta forma. 15 por 40 está acá.
es igual a 25 por X, ¿ya? Nuestro objetivo siempre es despejar X. Entonces, ¿qué hacemos con 25? Lo llevamos, lo pasamos al otro miembro a dividir. Entonces, tendríamos 15 por 40 sobre 25 igual a X, ¿no es cierto? ¿Ya? Igual. Podemos simplificar 25 con 15 o 25 con 8, con cualesquiera, ¿no? En este caso se va a elegir simplificar 25 con 40, ¿ya? Debemos buscar un divisor común a ambos, ¿no es cierto? Y eso es 5. 25 entre 5 es 5. 40 entre 5 es 8. ¿Ves? Estamos simplificando. Luego tendríamos 15 por 8 sobre 5. Pero ya ahora es más directo. 15 y 5 se puede simplificar, ¿no es cierto? Entonces tendríamos quinta de 5, 1, quinta de 15, 3. Simplemente hay que multiplicar 3 por 8 sobre 1. 3 por 8 es 24. 24 entre 1 es igual a 24. Pero ¿qué cosa? ¿Dónde está la incógnita? Está en kilómetros. Entonces vamos a decir, en 40 minutos va a recorrer una distancia de ¿cuánto? De 200, perdón, de 24 kilómetros, ¿ya? Entonces la respuesta dirá, en una hora recorrerá ¿cuánto? 24 kilómetros. Ahora tenemos otro problema. Nos dice, 20 obreros realizan una obra en 12 horas. Mucho cuidado, 20 obreros realizan una obra en 12 horas. Si un grupo de obreros realiza la misma obra en 10 horas, mira, si un grupo de obreros realiza la misma obra en 10 horas, ¿cuántos fueron dichos obreros? Entonces acá vamos a comparar la cantidad de obreros con la cantidad de horas a trabajarse, ¿cierto? Bien, entonces vamos ahora a extraer datos. El primer dato está aquí, 20 obreros. 20, voy a poner 20 debajo de obreros, o sea, ahí. Antes tenemos que determinar si es regla de 3 simple, inversa o directa, ¿ya? Notamos que a más obreros se terminará la obra en menos tiempo, ¿o no? ¿Hay lógica o no? Más obreros significa que lo van a hacer en menos tiempo. Entonces son magnitudes inversamente proporcionales. Simplemente acá buscamos. Primer dato del número de obreros, 20, ¿no es cierto? 20 obreros, ¿ya? Y luego tenemos, a ver, los 20 obreros terminan en ¿cuántas horas? En 12 horas. Terminan de hacer la obra en 12 horas, ¿ya? Entonces, son magnitudes inversamente proporcionales y se resuelve de manera horizontal, de una línea horizontal, como acá ven, ¿ya? Aquí nos falta datos, ¿cierto? Primero dice, ¿cuántos obreros, no, realiza la misma obra en 10 días? En 10 días. No, en 10 horas, ¿cierto? 10 horas. Entonces, esta es una regla de 3 simple inversa, ¿no es cierto? Más obreros lo harán en menos tiempo. Menos obreros lo harán en más tiempo. Es una regla de 3 simple inversa. Ya, entonces, aquí vamos a multiplicar quién con quién. X por 12 y luego 20 por 10. O sea, de esta forma, ¿no? Decimos, por el método de la multiplicación horizontal. Y acá dice, hay un error, ¿no es cierto? Por el método de la multiplicación, a ver, ¿dónde está esto? Aquí. Tenemos que borrar, ahora sí, ¿ya? Grabamos y luego maximizamos nuestra pantalla, ¿ok? Hemos avanzado hasta dónde? Aquí. ¿Ya? Acá tenemos una oración, dice, por el método de la multiplicación horizontal, ¿ya? Entonces, primero siempre hay que coger dónde está la incógnita, sería x por 10, o si no, 10 por x, lo mismo. X por 10 será pues 10x, ¿no es cierto? ¿Igual a cuánto? Al producto de la otra horizontal, o sea, 20 por 12. Ya, 20 por 12.
Y 10 pasa a dividir. Entonces tendríamos 20 por 12 sobre 10, ¿no es cierto? Luego se van un 0 arriba, un 0 abajo. ¿Qué cosa nos queda? Tan solo queda 2 por 12 entre 1. ¿Ya? 2 por 12 entre 1. 2 por 12, ¿cuánto es? 24. Entre 1 sigue siendo 24. Por lo tanto, la respuesta será ¿cuánto? 24 obreros. ¿Ya? Ok. Respuesta entonces. Fueron 24 obreros los que terminaron la obra en 10 días. Tenemos otro problemita. ¿Ya? Hace referencia a los conejos. Nos dice, 12 conejos tienen alimentos para 20 días. Recuerden, 12 conejos tienen alimento para 20 días. Si los conejos fueran 15, ¿cuántos días alcanzaría? ¿Para cuántos días alcanzaría la comida? Si hay menos hombres, entonces, por lógica, la comida dura más tiempo, más días. Entonces, primero hay que determinar las magnitudes. Acá. Primero es la magnitud de conejos y luego está la magnitud de ¿qué? De días, ¿ya? Entonces, por acá ponemos. ¿Ya? A ver, miren. Hay que leer nuevamente. 12 conejos tienen comida para 20 días. 15 conejos, ¿para cuántos días tendrá la comida? En la primera tenemos simplemente ¿cuánto? 20, ¿no es cierto? ¿Ya? 12 conejos hacen en 20 días acá, ¿no es cierto? Aquí. 20 días. 12 conejos tienen comida para 20 días. Si los conejos fueran 15, o sea, para 15 conejos, ¿para qué tiempo de comida nos dura? ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a hallar. Entonces, a más conejos, menos comida. Esa es la regla de 3 simple inversa. ¿Ya? Entonces, vamos a multiplicar ¿en qué? De manera horizontal. ¿Ya? Luego tendríamos, no, o vamos a justificar diciendo que por el método de la multiplicación horizontal. Entonces será de esta forma. A ver, de manera horizontal, ¿cierto? A ver, falta el puntero láser. 15 por X, o puede ser X por 15, lo mismo. Siguiente, 12 por 20, puede ser 20 por 12. ¿Ok? Ahí tenemos representado ya la multiplicación. 15 por X da 15X, igual a ¿quién? A 12 por 20. El siguiente camino será despejada. X es igual a 12 por 20 sobre 5, sobre 15. Ya. 15 con 20 se puede simplificar, o también se puede sacar 15 con 12, ¿cierto? Entonces acá vamos a simplificar la quinta. Quinta parte de 20 es 4. Y quinta parte de 15 es 3. Luego tendríamos 12 por 4 entre 3. ¿Ya? Y acá vamos a decir, también se puede simplificar. Tercia de 2 es 4, tercia de 3 es 1, ¿no es cierto? Tercia de 3 es 1. Y finalmente, solo tendríamos 4 por 4, 16 entre 1. Entonces, 16 días. Pues la incógnita será que la comida va a durar ¿para cuántos días? Para 16 días, ¿ok? Respuesta, para 15 días la comida durará 16 días. Y tenemos otro problema. Dice, por 12 camisas se pagan 240 soles. ¿Cuánto se pagará por 30 camisas? Entonces acá la magnitud, la primera magnitud será las camisas o el número de camisas. También antes, ¿no? Notamos, a ver, 12 camisas cuestan 240 soles. ¿Cuánto se pagará por 30 camisas? Es más, ¿no es cierto? 12 camisas cuestan 240
y por 30 camisas pagaré más. Entonces, esta es una regla de 3 simple, directa, ¿ya? Entonces, a ver, escribimos la primera magnitud camisas y en el otro será costo o el valor también podemos decir, ¿no? Entonces, primer dato, decimos 12 camisas cuesta ¿cuánto? 240 soles. ¿Cuánto se pagará por 30 días? Entonces aquí va la incógnita. ¿Cuánto se pagará? ¿Por cuánto? Por 30 días. ¿Ya? Entonces, es una regla de 3 simple directa, ¿no es cierto? Es directa. Se multiplica en aspa, ¿no es cierto? Así, de esta forma. Entonces, primero será 12 por X. Multiplicando en aspa. 12 por X. ¿Igual a cuánto? ¿A 80? Nos estará cocineando, no creo que sea cierto, ¿no? 30 por 240, ¿ok? El 2 está multiplicando a la variable x, pasa al otro miembro a dividir, o sea, simplemente sería x igual a ¿cuánto? 30 por 240 sobre 12, ¿ya? Sobre 12. Entonces, 12ava de 12 es 1, 12ava de 20, o de... Ay, ¿cómo estamos multiplicando acá? A ver. Ya, 12ava 1, 12ava de 240 es 20, porque 20 por 12 da 24, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, 24, mm, 12ava 1, 12ava, ¿cuánto? 20. Por 30 tendríamos ¿qué cosa? 30 por 20 entre 1. ¿Cuánto es X? 600 soles. Esa es la deuda que ha acumulado hasta el día de hoy. ¿Ok, Mari? Entonces, la respuesta será por 30 camisas se pagará ¿cuánto? 600 soles. Finalmente tienen que resolver la hoja de actividad, ¿ya? Preferentemente el día de hoy. Y luego todavía van a trabajar su compendio en la página 85. Ya van a trabajar la página 85. Dice, resolver en tu cuaderno los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 correspondiente a la tarea domiciliaria. Entonces acá tendríamos, ya está indicado la tarea para que puedan trabajar. Ok, niños, entonces muchas gracias. Será hasta una próxima. Que tengan un buen día.